medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Solo en ti. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te bendecimos.
exaltamos y glorificamos tu santo y divino nombre, Señor. Queremos, Señor, que a través de la exposición bíblica, Señor, Cristo sea exaltado y, Señor, que tú nos permita ver el poder de Cristo a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos transforme y tu palabra, Señor, nos cambie, que nosotros, Señor, podamos ver en Cristo la luz, esa luz que disipa las tinieblas, que nosotros podamos ver y contemplar a Cristo en cada una de nuestras situaciones, en cada una de las situaciones que podamos vivir de manera particular y como iglesia. Señor, que podamos ver la luz de Cristo brillar en medio de este mundo de oscuridad. Guíanos, Señor, como tú siempre lo haces, para la gloria y para la honra de tu santo y divino nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando en esta ocasión Evangelio según San Juan, capítulo 12, desde el versículo 35 hasta el versículo 50. Y en este tramo del capítulo 12, en estos versículos bíblicos, se hace aquí una especie de llamado al arrepentimiento a toda la nación de Israel, y en esto coinciden los estudiosos bíblicos en este punto, en que esto es una especie de resumen de todo lo que fue el ministerio público de Jesús, y que Juan aquí hace una especie de resumen de todo esto. Jesús había presentado a Israel sus credenciales como el Mesías, por así decirlo, como aquel Mesías prometido. Jesús proclamó el evangelio del reino y sus afirmaciones estaban sustentadas por una vida perfecta. Jesús enseñó con poder y autoridad a tal punto que la gente se preguntaba: ¿y quién es este que los demonios le obedecen? Y también decían que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas y los fariseos. Y a todo esto súmele los milagros, las señales que Jesús hacía. Y a pesar de todo eso, Jesús enfrentó la incredulidad entre todo el pueblo, enfrentó el odio, la hostilidad y enfrentó el rechazo. Y quiero que nosotros podamos ver tres partes. La número uno, un llamado a creer. Número dos, consecuencia de la incredulidad. Y número tres, creer y no creer. Y de inmediato veamos el punto número uno, un llamado a creer. Juan capítulo 12, versículo 35 y versículo 36. Jesús entonces les dijo: todavía un poco de tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. El pueblo que había seguido a Jesús, seguimos en el mismo contexto de todo lo que es el capítulo 12, esos que estaban en Betania, que luego estaban en la entrada triunfal proclamándole como rey, esos que estaban eufóricos, llenos de emoción por la alegría que producía el hecho de que ellos proclamaron a Jesús como el Mesías prometido. Y él, como el Mesías que ellos estaban esperando, debía ejercer ese cargo, esa posición, pero no la posición bíblica del Antiguo Testamento, sino la posición que ellos entendían que debía tener el Mesías. Y la posición era que era
un Mesías guerrero que iba a reunir todo un ejército, iba a pelear contra el imperio romano y así iba a establecer su reino en Israel. Y con eso le devolvería a la nación hebrea su gloria. Y ellos estaban contentos con este hecho. Pero cuando Jesús comienza a decirle que él iba a morir y que para morir, para eso había venido a este mundo y que su gloria sería su muerte y su resurrección, eso no fue nada alentador para la multitud. Y mucha gente comenzó a irse desalentado, comenzó a darle la espalda y terminaron abandonándolo de manera total. Simplemente sus esperanzas quedaron hechas pedazos y quedaron hechas pedazos por las declaraciones del mismo Jesús. Simplemente ellos lo tildaron como un impostor y por eso en el versículo que antecede, el versículo 34, ellos le dicen: ¿de qué hijo del hombre tú nos hablas? Y nosotros hemos escuchado que el hijo del hombre iba a reinar para siempre. ¿De qué hijo de hombre nos habla? O sea, ellos le están diciendo: ¿de qué Mesías tú nos hablas? Si tú nos estás hablando de un Mesías que va a morir, pero las escrituras dicen que el Mesías iba a tener un reino que iba a durar para siempre. Y como ya hemos dicho, haciendo una mala interpretación de algunos textos del Antiguo Testamento, que si el Mesías iba a hacer una cosa, pero sin dejar de hacer la otra, y que primero el Mesías vendría como el salvador de su pueblo, el libertador de los pecados de aquello que el Padre le había entregado. Y la gente lo abandonó, la gente se fue, la gente empezaron a marcharse, porque la razón de ellos seguir a Jesús no era Jesús mismo. La razón de nosotros acercarnos a Jesús no debe ser nosotros. Cuando una persona se acerca a Jesús, la razón de ser de esa persona acercarse a Jesús no debe ser la persona. Yo no debo ser la razón de yo acercarme a Jesús, sino que Jesús debe ser la razón por la que yo me acerco a Él. Yo no debo venir a Jesús por amor a mí mismo, sino que nosotros debemos venir a Jesús por amor a Jesús. Y cuando nosotros logramos entender esto, cuando nosotros logramos entender que Jesús eso es lo que importa, nosotros nos damos cuenta que no hay nada que tenga mayor valor que Jesús en esta vida presente ni en la venidera. Pero Jesús le dio un ultimátum, le dio una última oportunidad para que ellos pudieran reconocerlo a Él como su Salvador. Y dice parte del texto: todavía un poco de tiempo la luz estará entre ustedes, la luz estará entre vosotros, refiriéndose Él a sí mismo como la luz. Jesús es la luz del mundo, y ya Juan nos había dicho que Él es la luz del mundo. Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y versículo 9 y 10, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. O sea, desde el primer capítulo del libro de Juan, Juan nos presenta a Jesús como la luz del mundo. Jesús nos dice que Él es Dios con esta declaración, que Él es la luz de la vida y que todo aquel que está en Cristo no está en oscuridad. El hombre que está en Cristo está en la luz de Dios. El que está en oscuridad está
en su pecado, está perdido bajo la influencia de Satanás y del sistema diabólico que rige el mundo. Juan capítulo 3, mírelo allí nuevamente, Juan capítulo 3, desde el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y en Juan capítulo 8 también nos dice en el versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida, porque Él es la vida. Ya Juan dijo en el versículo 1 que Él es la luz de los hombres y que Él es la vida, Él es la luz de la vida. Y Jesús dice ahora: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Juan usa la palabra luz para referirse al Mesías, y así eso lo podemos ver y lo podemos señalar en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento también usa esta metáfora para referirse al Mesías. Mire cómo lo dice el Salmo 27, el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Podemos decir que está haciendo el salmista aquí un contraste positivo: la luz de la salvación o la luz de la redención del Mesías, la oscuridad como perdición. Mire cómo lo dice Malaquías capítulo 4 versículo 2: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como ternero del establo. Los malvados serán devorados por la ira de Dios. Esa es la idea de Malaquías. Pero los que le temen a Dios verán el sol de la salvación del Señor, el sol de la sanidad y de la salvación, que es Jesucristo. Dios el Padre levantó su sol de salvación, y todos aquellos que andan bajo su luz serán salvos de sus pecados. Eso es lo que nos presenta este texto. Mire cómo nos lo presenta Isaías en el capítulo 60, desde el versículo 19. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. Entonces todos los de tu pueblo serán justos para siempre, poseerán la tierra, vástago de mi plantío, obra de mis manos, para que yo me glorifique. Y así nosotros podríamos citar un sinnúmero de textos del Antiguo Testamento donde nos presenta al Mesías prometido, al Mesías que había de venir como la luz del mundo. Y ahora Jesús nos está diciendo nuevamente que Él es la luz del mundo, y los que están alrededor de Él no están entendiendo las Escrituras. Jesús es el sol de este mundo, la luz que se había prometido en el Antiguo Testamento. El mundo estaba a oscura y Dios envió su luz. Y es esta luz la que le permite al hombre ver en un mundo de tinieblas.
Para nosotros poder ver la luz de Dios, nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Esa luz que es la luz de Dios es Jesucristo. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 6. Pero Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El mismo Dios que creó la luz física en el universo es quien debe ahora crear la luz sobrenatural en el alma del hombre pecador. Y así trasladar a los creyentes del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de su Hijo. La luz es expresada como el conocimiento de la gloria de Dios. O sea que todo el que reconoce a Jesucristo como Dios encarnado y viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, a este hombre le ha resplandecido la luz de Dios. La luz no es otra cosa que el conocimiento de la gloria de Dios en su Hijo. Para una persona salvarse debe entender que la gloria de Dios resplandeció en Cristo. Cristo es la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Y si eres capaz de reconocer tu pecado y venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe, esa luz habita en ti. Versículo 36 de nuestro texto de Juan capítulo 12. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Jesús, la luz del mundo. Si tú crees en Jesús, tú eres hijo de luz. Cuando Jesús terminó de decir todo eso, dice el texto, que se ocultó de ellos, se apartó de ellos. La luz se ocultó de ellos. Imagínense que nos quiten el sol en una mañana. Que el sol se oculte en una mañana. ¿Cómo quedamos? Quedamos a oscuras. Bueno, así quedaron ellos, sin luz, porque la luz se había ocultado de ellos y la luz se había apartado de ellos. Quien cree en el Señor Jesús es quien espiritualmente anda en luz. Y si tú andas en luz, es porque tú creíste en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. De lo contrario, no es así. Y si ya tú creíste en Jesucristo, y Jesucristo es tu luz, Jesucristo es tu salvación, bueno, pues tú debes tener la confianza de que tú andas bajo la guianza divina. El Señor guía a aquellos que creen en Él. El Señor es su luz, el Señor es su guía, el Señor es su faro de luz. Por eso, aunque las aguas a medianoche estén embravecidas, el Señor nos va a guiar a puertos seguros, porque Jesucristo es nuestra luz, Jesucristo es mi luz y yo debo dejarme guiar por Cristo. O sea, su palabra es la que nos guía a nosotros hoy. Su palabra es quien guía mi vida, su palabra es luz. No lo que alguien sueñe, no lo que alguien declare, no. Es la palabra de Dios la que debe guiarnos a nosotros hoy, porque su palabra es mi luz en mi accionar, su palabra y solo su palabra. Su palabra es la que debe guiarnos. Por eso las escrituras dicen que hablando sobre la palabra, que lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera
a mi camino. Es la palabra del Señor la que debe guiarnos hoy, y nosotros debemos dejarnos guiar de la palabra de Dios. Nosotros debemos dejarnos guiar de ella, pero para yo poder dejarme guiar de la palabra de Dios, primero yo tengo que conocerla. Si yo no conozco las Sagradas Escrituras, si yo no conozco la palabra de Dios, entonces yo no sabré cómo yo actuar en determinado momento, porque la palabra de Dios debe ser mi guía. Y para yo poder andar en luz en medio de un mundo oscuro y en tinieblas, yo debo andar conforme a la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser mi sostén y debe ser mi guía. Yo debo alumbrarme con la luz de la palabra de Cristo, con la luz de la palabra de Dios. Debo alumbrarme con ella en medio de esta crisis y en medio de todas las crisis que nosotros podamos atravesar. Nosotros necesitamos la luz de Cristo para nosotros poder enfrentar absolutamente todo, y al final del día entonces nosotros salir triunfantes. Que el día malo nosotros podamos vencerlo con la luz de Cristo, con la luz de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos reconocer lo que nosotros somos, y necesitamos entender que nosotros necesitamos día a día vivir sometido a la palabra de Dios. Y una vez yo vivo sometido a la palabra de Dios, entonces yo vivo en luz, y mi luz, entonces esa luz que habita en mí va a poder iluminar a otro, pero yo debo vivir conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo decir que Jesucristo es mi luz y yo no vivir de manera obediente su palabra. Si Jesucristo es mi luz, su palabra es mi luz, y yo vivo en obediencia a esa palabra suya, su palabra que es Él es su palabra. Segundo punto, consecuencia de la incredulidad, versículo 37 hasta el versículo 43. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expuestos de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Definitivamente, la gente no creyó a pesar de los milagros, a pesar de las cosas que Jesús hizo, a pesar de todas las evidencias sorprendentes que Jesús le dio. No creyeron por lo que Jesús hizo, no creyeron por lo que Jesús dijo, como tampoco creen hoy. La gente no se convierte a Cristo no es porque no ve milagros. Hay gente que dice: no, hoy las personas, los no creyentes, no vienen al evangelio porque no hay milagros, porque no hay señales. No es por eso. Es porque tienen un corazón endurecido, porque son necios, porque han decidido no creer y no pueden ni quieren venir a Dios. Y tiene Dios que convencerlo por medio del Espíritu Santo para que este hombre pueda creer. De lo contrario, el hombre no va a creer porque ni quiere ni puede. El pueblo de Israel había endurecido su corazón, no podía creer, no quería creer.
tantas evidencias que tenían de Jesús, tantas señales, tantos prodigios que ellos tenían a mano que Jesús había hecho entre ellos, pero ellos simplemente no podían creer. Porque nadie cree sin que antes el Espíritu de Dios obre en su corazón. Para una persona poder creer, tiene el Espíritu Santo que convencerlo de pecado, convirtiendo ese corazón de piedra en un corazón de carne. Y solo así puede la persona creer. Israel rechazó al Mesías, pero no estaba ajeno esto a lo que es el plan y la voluntad del Señor. Israel rechazó al Mesías, pero esto era parte del plan del Señor. Ellos lo rechazaron para cumplir así con las escrituras. Eran ellos responsables de su maldad, y cuando ponen en marcha la maldad de su perverso corazón, terminan entonces cumpliendo el plan del Señor. El Señor utiliza incluso la maldad del hombre para Dios llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Versículo 38. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El poder de Dios es revelado a aquellos que creen el anuncio del Evangelio. Repito eso, el poder de Dios solo es revelado a aquellos que creen el anuncio del Evangelio. Muchos no aceptaron el mensaje del Mesías. El poder de Dios no fue revelado a muchos. Así es como funciona. Tú rechazas al Mesías y tú mueres en tus delitos y pecados. Tú crees al Mesías y andarás en la luz de Dios. Y tú mismo terminarás siendo portador de luz. Dice el versículo 42 y 43, sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que ve bien lo que hacen los creyentes, que les gustan como ellos escuchan a los creyentes orar, les gustan como los creyentes cantan, pero por temor a lo que otros puedan decir no se acercan, por temor a ser criticados no se acercan. Pero hay otros que saben que viven una vida depravada y saben que si vienen a Dios deben cambiar, deben renunciar a esa forma de vida, y eso es lo que no lo deja tampoco acercarse, porque esa vida que ellos viven está por encima de todo para ellos. Simplemente morirán en sus pecados y lo único que les espera es ser aplastado por la ira de un Dios santo. Ahora nosotros muchas veces nos comportamos de esta misma manera, igual que este tipo de personas. Estamos más pendientes en el reconocimiento humano, y cuando nosotros hacemos algo esperamos que se nos reconozca, que se diga en público, que se toque en bocina y que se diga y se comente que es una persona loable por tal o cual acción o tal o cual cosa que hizo. Cuando las escrituras nos manda a nosotros que lo que haga mi mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Dejemos de hacer las cosas para que los demás nos vean. Yo no soy un
modelo para que los demás me vean y puedan aplaudirme y puedan sorprenderse con lo que yo hago. No, yo estoy para yo modelar a Cristo y para que la luz de Cristo pueda brillar y verse a través de mí, a pesar de mí. Por eso nuestro primer espectador debe ser Cristo. Y lo que yo hago debo hacerlo consciente de que Cristo me está mirando y que yo estoy bajo la lupa suya. Y es lo que debe importarme. Mi Señor debe ser agradado con mis acciones y yo debo procurar hacer todo lo que yo hago para Él. Dios paga mejor que el hombre. Esperemos el reconocimiento del Señor, porque la bendición del Señor no añade tristeza. El Señor no añade tristeza con su bendición. Y dejemos nuestro orgullo al lado, queriendo impresionar a los que nos ven. Nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer y hacerlo para la gloria de Dios. Haz lo que tengas que hacer y hazlo para la gloria de Dios. Yo como creyente no debo estar pendiente a la aprobación del hombre. Debo pensar en hacer lo que agrada a mi Señor, aunque hacer lo que agrada a mi Señor muchas veces no sea popular. Y muchas veces tampoco sea algo llamativo. Pero aún así debemos actuar por cumplir su palabra y empeñarnos en nosotros, cumplir su palabra y que nuestras acciones puedan hablar de ello. Y que no solo nuestros labios puedan decirlo, sino que todo nuestro accionar pueda decir que yo soy luz porque yo vivo de manera obediente a la palabra del Señor. Y con esto yo honro a mi Salvador. Tercer punto. Creer y no creer. Versículo 44, Jesús exclamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Es imposible nosotros decir que nosotros creemos en el Padre, pero que nosotros no creemos en el Hijo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es imposible que una gente pueda decir: no, yo creo en el Padre, pero yo no creo en el Hijo. No, porque el contraste que está haciendo Jesús aquí nos da a entender que el Padre y el Hijo son una misma cosa, y que Él viene como la imagen del Padre y como la voz del Padre, porque Él viene a decir no lo suyo, sino lo del Padre. Eso es importante. Jesús está diciendo lo que ya Jesús había dicho antes, que el que lo había visto a Él, ese ha visto al Padre. Él es la imagen misma del Padre. El que cree en el Hijo disfruta del conocimiento del Padre y disfruta del conocimiento del Hijo. Y de manera reiterativa Jesús se está igualando al Padre. Se está colocando al mismo nivel y luego habla de las consecuencias de creer y de no creer. Es obedecer a Jesús o no obedecer a Jesús. ¿Tú no crees o tú crees? No. Yo estoy en un estado intermedio. Yo no creo,
pero tampoco dejo de creer. Nada, no hay estado intermedio. ¿Tú crees o no crees? Yo creo o no creo. Tú no puedes estar en el medio de una cosa y de la otra. O tú obedeces a Jesús o no obedeces a Jesús. Tú o vives su palabra o no la vives. Yo no la vivo, pero no. O no la vive o la vive. No hay un estado intermedio aquí. Efesios capítulo 2, versículo 2. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo está aquí recordándole al creyente el fango de donde lo había sacado el Señor, la oscuridad donde se encontraba, de donde la luz de Cristo lo había iluminado. El que no tiene a Cristo simplemente está perdido. Está perdido y está condenado por su propia maldad, por su propio pecado. Y nosotros estábamos en esa misma condición. Nosotros estábamos perdidos, nosotros estábamos caminando a oscura, a tienta en medio de este mundo pecador, pero el Señor nos permitió ver su luz. Y hoy somos salvos por su gracia. Los hijos de desobediencia son los que no creen. Y Jesús está diciendo que el que rechaza su palabra será condenado. Quienes rechazan la salvación del Señor recibirán juicio. Creer en Jesucristo es lo que determina el destino eterno del hombre. El papel de Jesús en la encarnación fue un papel de sumisión. Jesús estuvo dispuesto a llevar a cabo el plan de salvación en sumisión al Padre. Y es lo que nosotros vemos y es lo que nos muestran las Escrituras. Y sumisión se refiere a la actitud que toman los individuos que se someten a la autoridad o a la voluntad de otras personas sin hacer cuestionamiento. Y nosotros, hermanos, debemos someternos a la autoridad y a la voluntad del Señor sin nosotros hacer cuestionamiento. Debemos someternos a la autoridad y a la voluntad del Señor, aunque nosotros no entendamos lo que está sucediendo. La palabra del Señor debe ser nuestra autoridad. Y yo debo someterme al Señor de manera voluntaria y sin cuestionamiento. Y cuando esté pasando por algo en mi vida y a mi alrededor, en vez de yo ir a otro lugar a especular, debo ir a la palabra del Señor, debo ir a la fuente inagotable de sabiduría que es su palabra, porque la palabra del Señor es la única fuente inagotable de consuelo. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra del Señor. Jesucristo es mi luz eterna de salvación. Y ahora yo tengo su palabra para que me guíe. Y yo debo ser luz para los demás, para los que están a mi alrededor. Sí, los que están a mi alrededor, yo debo ser luz para ellos. Y quiero que usted piense. Piense, ¿está usted alumbrando con su forma de hablar? Bueno, es que a mí no me importa. Cuando yo tengo la razón, yo digo lo que tengo que decir y punto. ¿Eso es alumbrar? No. ¿Estarás tú dañando a alguien con tu forma de expresarte? Piensa, hermano, cuestionémonos, analicémonos. Con tu forma de servir estás alumbrando. Cuando tú dices algo y todo el mundo te malinterpreta, revísate o cambia la forma de cómo decir las cosas, que no es posible que todo el mundo no tenga la razón y tú sí.
Es posible que tú seas culpable por la manera en que tú quieres expresar o la que está expresando tus ideas. Porque nosotros tenemos la luz de Cristo y nosotros debemos alumbrar al mundo con nuestra luz. Y como alumbra una bombilla en la oscuridad, la luz de Cristo en nosotros debe dispersar las tinieblas que están a nuestro alrededor. ¿Qué está saliendo de nosotros? ¿Qué están viendo los demás a nuestro alrededor? Procuremos que la luz de Cristo brille en nosotros, porque es de la única manera que nosotros vamos a glorificarlo a Él y es de la única manera que nosotros vamos a mostrar que nosotros somos realmente. Procuremos vivir en obediencia a su palabra, que sea su palabra nuestro guía, que sea su palabra nuestro alimento. Oremos. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que tú eres nuestra luz y que por ende nosotros debemos vivir en luz y debemos vivir siendo luz para los perdidos en este mundo. Perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado así. Y ayúdanos, Señor, a poder alumbrar con la luz de Cristo a todo el que esté a nuestro alrededor. Ayúdanos a someternos de manera voluntaria a tu palabra, Señor, y que podamos deleitarnos, Señor, en la obediencia a tu palabra. Que tu nombre sea exaltado y que tu nombre sea glorificado en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús.